decir que alguien que trabaje con 2 dedos de frente... No, bueno, con 2 dedos de frente, como si yo los tuviese. ¿Y qué más? Voy, nos vemos. ¿Qué estoy diciendo? Otros mira un pelo de 1 kilómetro. Y me marco así en la cabeza como si pasaran por aquí detrás las ideas. Pues. Y también decidir a ver cuántas veces lo digo. Vale. No sé por dónde íbamos. El consejo de idea. Hay mucha. Y ya, lo dejo. ¿Vale? Venga. Todo este rollo. ¿Qué tal? Soy Alba de Alba, soy ilustradora y hoy vengo a hablaros sobre el apartado técnico de mi fanzine Donde los pájaros mueren. En el último vídeo os presenté Donde los pájaros mueren e hicimos una review de la obra en el que tratábamos un poco sobre el significado de la misma. Esta vez vamos a hablar sobre el apartado técnico. Vamos a viajar un poco en el tiempo hasta el momento del origen, el momento en el que se me ocurrió desarrollar esta historia. Yo creo que es una parte muy entretenida, entretenida no. No es entretenida. ¿Es entretenida? No lo sé, puedo hacerla entretenida. Ya lo veremos. Es interesante en el sentido de que, no sé, siempre tienes esa curiosidad, ¿no? De saber dónde se originó todo. Pero bueno, sin darle más vueltas a todo esto, tenemos que remontarnos a un verano en un pueblecito de Galicia. Yo estaba veraneando con mis primas en este pueblecito costero y mis primas se asustaron un día porque decían que iban por las calles e iban encontrando pajaritos chiquititos muertos por la calle. Muchos. Bueno, esto que puede sonar así como macabro o tétrico tiene una explicación. Hay muchas galerías acristaladas, entonces los pájaros van volando, ven su reflejo en ese cristal y ¡bum! Se estrellan contra sí mismos y el cristal y caen espachurrados. El caso es que había algo en todo eso que a mí me había interesado, de alguna forma. Apunté en una libreta y quedó ahí. Pasaron días hasta pasar el verano, decidí desarrollar un poco esta historia. Desarrollé la idea, hice pues una trama, pero no me gustó. Me gustaba, pero no me convencía. El caso es que como no me convenció, decidí pues dejarla ahí guardada y que reposase ahí en un cajón que, bueno, no es que repose, no es un vino ni tampoco es un queso, pero no sé, se dice así, que se deja reposar en tu cabeza, pero bueno, el hecho de guardarlo en un cajón es como un acto simbólico. La dejas en un cajón a que repose, como el vino, y le vas dando vueltas. Y sí, es verdad, se le va dando vueltas. Hasta que decidí presentarme a un concurso de cómic, pues vuelvo otra vez a sacar ese cajón de las ideas, que no es un cajón, es un sentido figurado, es una libreta de notas. Decidí darle salida a la historia y dije, bueno, pues ¿qué técnica voy a utilizar? Ninguna. No me gustaba ninguna de las técnicas que utilizaba. Y dije, pues se acabó, saco otra vez. El caso es que, bueno, en casa de mis padres, buscando libros para leer durante el verano, se me ocurrió leer Memorias de un neno labrego. Dentro de ese libro había una frase, allí donde los pájaros mueren. Esa frase me recordó a mi historia, me gustó y la anoté. Y la dejé ahí otra vez. Después de esto, la historia volvió a quedar ahí hasta que un amigo me comentó, hablando un poco sobre los cuadros que yo había hecho durante la facultad, me había comentado que uno de los que más le gustaban era uno que yo había titulado como Silent Hill. ¿Y por qué no uno estas dos cosas? Quiero decir, ahí tengo mi técnica y el color, las dos cosas. Me gustaban ambas. Y después, por desgracia, la televisión estaban dando muchas noticias sobre conflictos bélicos en diferentes puntos del mundo. Estaban hablando sobre la guerra y sobre todo sobre las víctimas infantiles de niños en esos conflictos. Ya había trabajado ese tema en unas viñetas que había hecho anteriormente sobre los niños de la Franja de Gaza.
encontré el enfoque que quería darle. Tal y como tenía hasta ahora desarrollada la historia, los pájaros no eran más que una mera excusa para contar una historia, cuando yo lo que quería era que fueran el centro de la historia. Me animé muchísimo, me apetecía un montón desarrollar la historia. Todo lo que vino después vino muy rápido. De hecho, en un mes ya tenía toda la obra completa. Un storyboard que fue bastante sencillo. Una vez que tenía el storyboard ya lo pasé a boceto. Una vez que tengo todo el boceto hecho, lo pasé a su soporte final. El soporte final en este caso es un lienzo que no tiene bastidor, es una tela que ya viene imprimada para pasarlo directamente con la caja de luz. Comencé a pintar. Yo siempre comienzo pintando dando una capa a todo, una capa de color y rompo el blanco. No me gusta, o sea, yo no empiezo a pintar cachito, figura, fondo, no. Yo voy dando capas de color a todo el lienzo por igual para ir buscando ya el equilibrio de la mancha, ¿no? Manchas ese lienzo, rompes el blanco, rompes el miedo e inicias ya todo el proceso de pintura. En este caso utilicé acrílico porque es una técnica muy rápida de secado. La primera capa la di con brocha para después comenzar a trabajar con la esponja. La esponja me daba la textura que yo quería para los edificios, de mancha, de desgaste, de sucio, de oxidado. Para las figuras, que en este caso tenían ese halo de luz, para ese halo de luz utilicé la esponja también porque me daba esa textura que yo necesitaba para crear el halo. Lo escaneo las páginas para editarlas finalmente en Photoshop. En Photoshop lo que hago es ajustar los colores porque al final en el proceso de escaneado siempre se pierde la profundidad de los oscuros. Lo que es a nivel de edición gráfica poco tuve que hacer porque realmente había hecho una página final muy acabada y maquetar y nada más. Y lo envié a imprenta. Si queréis más información o ver más trabajos míos, podéis ir a mi web, albadealba.com. Si queréis contactar conmigo, os dejo la información en la caja de descripción. Y nada, nos vemos para la próxima.